Top. Es posible que tenga una llamada importante en la mitad, pero bueno. Top, señores. Estamos en el libro Nefesh HaChaim. Perek Lamed Aleph, capítulo... libros, no hay libros. 34. Bezrat Hashem. Último capítulo del libro. Ya está disponible para uno y lo hay. De nuevo, o sea, yo lo voy a dar de raro para quedar y lo de Hashem y trabajar sin que se vea y lo no lo tengo todo lo hago. תור תמי ולעל מותר אסור ולא לעצמם תמידים קשור חברי ולא לכם כוח חמים כי אדוני את החוכמה מפי אפשר וכולנו אבל לעניין Bezrat Hashem nuestro estudio en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes de Eretz Israel para refugiar Shlema de todos los heridos y enfermos para el pronto regreso de todos los rehenes y Hashem les dé buen consejo a nuestros dirigentes. Amén. Entonces, ¿cómo termina este libro? Nefesh HaChaim. Página. Perek Lamed Aleph, capítulo 34. Shin. Lamed Aleph. Perek Lamed Aleph. Shin Ayin Vav. Shin Ayin Vav. Umet Churban Bet Kodshenu. Desde el momento de la destrucción de nuestro Beit Mikdash. Regalú abanim me'al shulchan abiem. Y fueron exiliados los hijos de la mesa de su padre. Am Israel fue exiliado, echado de su tierra, de su casa, compartida con Akadosh Baruj Hu. Shechinat Kevodo Yitbarach, la Shechinah de su honor, bendito de Hashem, Azla Umitarja Kiviachol Velo Targia. La Shechinah se apartó de nosotros y no tiene descanso y no tiene tranquilidad. Ve'en shiur rak haTorah azot, y lo que nos quedó es la Torah. Cuando tenemos Bet Mikdash, entonces ahí es como podemos conectarnos, vincularnos, relacionarnos con Avodat HaKodesh, con el servicio del Bet HaMikdash, con los korbanot, con los sacrificios, con el Ketoret, con el trabajo de los Kohanim, los cánticos de los Leviim y el pueblo de Israel que 3 veces al año sube con alegría de todo Israel para presentarse en el Bet HaMikdash. Shalosh Peamim Bashana, 3 veces al año. Yerae Kol Zechurja, se verá todo varón, todo hombre, se presenta en el Bet HaMikdash, en Jerusalén, con la familia, la alegría de las fiestas, etcétera, etcétera. Y todo eso es una dimensión de vida elevada, de vida en la cual
se respira la Kedushá, la santidad de la presencia de Hashem. Cuando no tenemos Bet Mikdash, entonces, en lugar de vivir con oxígeno natural, tenemos que vivir con un aparato que nos mantenga en vida. Artificial. Mejor. Y por eso lo que nos queda es la Torah, cumplir las mitzvot. Si no tenemos Bet Mikdash, si no tenemos a los profetas, si no tenemos a los Kohanim, y no tenemos a los Leviim, y no tenemos el Sanedrín, y no tenemos al rey, entonces ¿qué hacemos? Hacemos lo que queda, que lo que queda es muy importante, ¿sí? Que es la Torah. Pero es una Torah, ¿sí?, más limitada, más enmarcada en lo que podemos hacer de ella y aprender de ella. Y por eso cuando ama Israel estudia Torah y habla Torah como corresponde, entonces la Torah, que también está ubicada en el Bet HaMikdash, en el Kodesh HaKodashim, donde estaba ubicado el Arón, y dentro del Arón estaban las Lujot, las tablas, que básicamente representan a la Torah, y que ella está ubicada ahí en el Kodesh HaKodashim, y es el alma del Bet HaMikdash. O sea, todo lo que se hace en el Bet HaMikdash parte de ahí, del Kodesh HaKodashim, de las tablas, de los 10 mandamientos, de la Torah. Y de allí hacia afuera, entonces, todo lo que nosotros hacemos está basado en los mandamientos de la Torah. Y cuando hacemos un corbán o cuando encendemos el ketoret, el incienso, cuando prendemos las velas, la menorá, cuando ponemos los panes en el shulchan, en la mesa, cuando sacrificamos, cuando vertimos el vino o el agua en Sukkot, etcétera, 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 cuando hacemos todo ese servicio, pero que ya se hace afuera, ya se hace en el Kodesh y en la Zara, en las partes más externas del Bet HaMikdash. Todo eso parte de la Kedushá de la Torah. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que hay que hacer todo eso? ¿La Torah? No dice que hay que hacer los korbanot y que hay que prender el incienso, el ketoret, y que hay que prender la menorá. Todo eso es Torah. Pero todo eso es Torah, significa que para eso está la Torah. La Torah no está solamente para que sea Torah y se quede ahí solita en el Kodesh HaKodashim sin que no hagamos nada con lo que en ella está escrita. ¿No? Porque ¿para qué Hashem entregó la Torah? ¿Para qué? ¿Solamente como trofeo? Guarda para que la guardes. Mejor de que con la Torah nosotros básicamente no activábamos, pero toda la activación santificada del Bet HaMikdash viene de la Torah. Cuando no tenemos Bet HaMikdash es como, bueno, ahí tenemos la Torah, ahí está. Y Bezrat Hashem, en algún momento podremos volver a activar todo lo que hay que activar que hay en ella. Y por eso, dice el Rav, que cuando Am Israel estudia la Torah, de alguna forma, ellos se vuelven el Beit HaMikdash de la Torah. Hem ema la le mikdash me'at. Si no la podemos activar, si no la podemos cumplir,
si no tenemos el centro espiritual de Am Israel, que es el Beit HaMikdash, y todo ese servicio está momentáneamente en congelamiento y está esperando para poder regresar, y no tenemos el Sanedrín en Jerusalén, y no tenemos a los profetas, etcétera, etcétera, entonces, que la Torah dice, bueno, ¿y qué me queda? ¿Qué me queda? No, la Torah dice, ¿qué me queda a mí? ¿Qué hago aquí? Queda la tierra, queda el pueblo. ¿Mejor? Entonces lo que queda es lo que nosotros hacemos con ella, que es estudiarla. Y de esa forma estamos diciendo a la Torah, Najón de que ahora no podemos hacer los korbanot, y no podemos escuchar las melodías de los Levim, y no podemos ver a los Kohanim cómo trabajan y cómo nos dan el aroma del Ketoret que llegaba hasta Jericó, y que las mujeres en Jerusalén no necesitaban tiendas de perfume porque había Ketoret. ¿Qué? Mejor. El perfume estaba en el aire, estaba en el ambiente, pero no solamente el perfume físico, sino también el perfume espiritual. La Kedushá, que como ya dijimos en una oportunidad, ¿no? Imagínense a una persona caminando por Jerusalén y de repente dice, ahí está el Nasir del Sanedrín, ahí está caminando Rabban Gamliel o Rabbi Shimon ben Gamliel o Rabbi Akiva, ni idea más, ¿sí? Y después da la vuelta y dice, David Amelech, ahí está David Amelech. Y después da a la izquierda, el Kohen Agadol, ahí está el Kohen Agadol. Usted dijo en cierta ocasión que el alma le agradan los olores así. ¿Verdad? ¿Qué? Se regocijaba el alma. El alma se regocija. Jolofen, entonces todo eso dice la Torah, ¿dónde está? ¿A dónde está? Yo existo para eso, para que eso se cumpla, se haga, se realice. Entonces, lamentablemente, cuando eso no es posible, entonces viene a Israel y estudia Torah, y estudia todas esas partes que no las podemos cumplir, y leemos todos los días la parsha de los Korbanot y del Ketoret, y leemos el capítulo de Izume Koman, donde ahí se habla de en qué posiciones se hacen los Korbanot y los sacrificios, y estudiamos la Torah. Entonces todo eso es como darle vida a la Torah. Entonces, en esa situación, que nosotros, Am Israel, nos volvemos como el Mikdash de la Torah. Y ella dice, bueno, por lo menos estoy ubicada en un lugar, ¿en donde? En las palabras de Am Israel. Am Israel habla de mí. Am Israel está conmigo. No estoy abandonada, no estoy retirada. No, si la Torah se guardaba en el Kodesh HaKodashim, Sí. ¿cuál es esa representación en nosotros, el Kodesh HaKodashim? ¿No? Entonces, Bemet, el corazón de Am Israel es el Kodesh HaKodashim, ¿sí? Ahí está. Por eso un Yehudi, cuando hace tefilá, en dirección a dónde tiene que hacer tefilá, hacia dónde tiene que dirigir su corazón, si está en la diáspora hacia Eretz Israel, y si está en Eretz Israel a Jerusalén, y si está en Jerusalén al Bet HaMikdash, y si está en el Bet HaMikdash al Kodesh HaKodashim. Entonces al final todos nos dirigimos ahí. Todo Am Israel está dirigido al Kodesh HaKodashim, donde está la Torah. Entonces conectamos los corazones, nuestros corazones, con el corazón del mundo, que es la Torah, y de esa forma es como si la Torah tendría un cierto nivel, una cierta dimensión de vivienda que
Ulay no lo tiene de manera ideal porque no tenemos el Bet HaMikdash. Y por eso dice el Rab que nosotros nos volvemos como el Mikdash. Am Israel estudiando la Torah se vuelve como el Mikdash de la Torah. La Jinotá para prepararla y para apoyarla. Veshorai Maem. Uporeset Knafei Aleem Kivyachol. Entonces la Torah básicamente se conecta con nosotros y reposa sobre nosotros. Ubenkach it naihameat. Y de esa forma, de alguna forma, hay un poco de tranquilidad. Que Mamaram sale Bepere Kama de Brajot, como dijeron Jajamim, que desde el momento que se destruyó el Bet HaMikdash, Ein lo Akadosh Baruj Hu be'olamo ela arba'a amot shel halacha bilvad. ¿Qué es lo que le quedó a Kadosh Baruj Hu desde que Am Israel fue expulsado de la tierra, fue exiliado y no vivimos en nuestra tierra y no tenemos Bet Mikdash? ¿Qué le queda a Kadosh Baruj Hu? Pues Najón, le queda un pueblo ahí que algunos están en un hemisferio y otros en otro hemisferio y otros en un país y otros en otro país y otro en otro continente y otros en otro continente, pero bueno, son como... Sí. Entonces, dijeron Jajamim que desde el momento que se destruye el Bet HaMikdash, lo que básicamente le queda a Kadosh Baruj Hu en su mundo son los 4 codos de la halajá. Y lo que le queda es lo que podemos cumplir de la Torah, de la halajá. Por eso es tan importante lo que aprendemos para poder cumplirlo. Es Najón que momentáneamente desde que el Rab Chaim de Volozhin escribió estas palabras, hubo algunos cambios en la historia. Como por ejemplo, que millones de Yehudim ya empezaron a regresar a Eretz Israel. Y que Eretz Israel se empieza a reconstruir. Y que Jerusalén, Baruch Hashem, se empieza a reconstruir. Y sigue creciendo. Y cada vez más hay más Yehudim. Y cada vez hay más Torah. Entonces, ya no estamos como en la época que el Rab Chaim de Volozhin escribió su libro. Y Najón, que momentáneamente lo más importante y lo más esencial es la Torah y la halajá, sin ninguna duda. Pero, ¿sí?, ya tener nuestra tierra, y tener un estado, y tener un ejército, y tener tanta Torah en Eretz Israel, y tener casi la mitad de los Yehudim que hay en el mundo en Eretz Israel, ya es otra cosa. ¿Sí? Ahora la Shejinah y la Torah ya no pueden decir, bueno, estoy aquí solita, abandonada. No, ya no estás tan solita. Falta todavía, ¿sí? Todavía no llegó toda la familia, ¿sí? Falta un poco, falta parte de la familia y la casa está en reconstrucción, pero todavía falta la sala, ¿sí? La sala principal todavía está, ¿sí?, no está construida. Aval, ya hemos avanzado. Amru Shamot, y dijeron ahí también en la Gemara, ¿de dónde sabemos que afilu una persona que está sentada estudiando Torah, la Shejinah está con él? En todo lugar donde recuerdes mi nombre, voy a ir ahí y te voy a bendecir. En el Midrash Mishlei dice que el que me encuentra a mí, encuentra la vida. O sea, el que me encuentra, que encuentra la Torah. Amar a Kadosh Baruj Hu kol mi shu matzui b'divrei Torah, todo aquel que se encuentra en las palabras de la Torah, en el estudio de la Torah. Afani matzui lo bechol makom. Yo también me encuentro con él en todo lugar. Mekach neemar ki motzi matzah chaim. Por eso está dicho
que el que me encuentra, encuentra la vida. ובזוהר, en el Zohar, Parshat Balak, פתח ואמר, כי תצור אל עיר, לא תשחית את העצה, גרזן. Que leímos la semana pasada en Parshat Shoftim. Cuando vamos a hacer un sitio a una ciudad, que tenemos que tener cuidado de qué no hacer. Los árboles, Muy bien. No tenemos permitido de cortar y de destruir los árboles frutales. ¿Qué? Dice el Zohar, esos árboles frutales simbólicamente son los Talmidei Jajamim, los sabios de la Torah. De Iu y Lana de Jai, porque ellos son los árboles de la vida que dan frutos, que son sus enseñanzas y sus mitzvot que ellos cumplen. ¿Y por qué no puedes cortar ese árbol? Porque de esos árboles tú vas a alimentarte. Kimimenu tochel, dice la Torah. Y por eso no lo puedes destruir. Entonces por eso hay que tener un cuidado especial para poder disfrutar, para poder alimentarnos, saciarnos de lo que nos dan los sabios de Am Israel. Entonces uno que va a cortar el árbol lo va a destruir, entonces ya no va a poder. ¿Ya? Sí. ¿Sigue? Muy bien, entonces el Talmid Jajam es el árbol frutal que hay que tener cuidado de no destruir y de comer de sus frutos y de disfrutar de sus enseñanzas, de su Torah, de sus mitzvot, de su santidad. Tinara Takifa. Permiso, ¿es para traducir el hebreo o solamente para saber la ubicación? Para ubicación, sí, solo para ubicación. Claro, respecto al pasuk que dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, tiene que ver con lo que usted dice. ¿Quién? Najón. ¿Qué? Entonces, de él nosotros comemos y nos alimentamos, ¿sí? Como aquella roca dura que todos los vientos del mundo no la pueden mover. ¿Qué? Y de ella, de esa roca, salen Yotzim Mimena, toda la Kedushá, toda la santidad. ¿Qué? Porque no hay satisfacción y deseo del Ruach HaKodesh en este mundo, sino la Torah de aquel tzadik. Sí, nosotros כביכול הוא מפרנס אותה ונותן לה מזונות בעולם הזה יותר מכל הקורבנות שבעולם. O sea, el comportamiento del tzadik, del Talmid Jajam, que él es el que permite que se manifieste la presencia de Hashem en el mundo. ¿Okay? Y por un cierto lado, el estudio de la Torah del Talmid Jajam tiene un valor que está por encima afilu de los korbanot, de los sacrificios. Porque podríamos decir de que los korbanot es como un servicio, como un trabajo a nivel de someter las fuerzas animales. ¿Sí? ¿Qué es el korban? El korban es un animal. ¿Qué? Como dice el Ramban, que cuando una persona sacrifica un animal en el Bet HaMikdash es como si estaría sacrificando su interior animal a Kadosh Baruj Hu. Midot.
¿sí? Midot, cualidades, rasgos, instintos. ¿Qué? Si nosotros cada vez que hacemos un pecado o que hacemos algo traemos un corbán y en lugar de sacrificar al animal tendríamos que sacrificarnos a nosotros mismos, entonces después de la primera vez ya no hay lo que hacer, ¿no? ¿Sí? Habrá que encontrar un pegamento para poder pegar la cabeza nuevamente al cuerpo. Eso está un poco complicado. Ellos nos quieren hacer sentir como los Leviim en el Beit HaMikdash, las muchachas. Nos quieren hacer sentir como los Leviim en el Beit HaMikdash. Lo que pasa es que habla de un corbán continuo, un sacrificio continuo, y día a día necesitamos estar ofreciendo. ¿Mejor? Entonces ese trabajo arduo de someter, ¿sí? Como lo dice el Balatania, ¿sí? De que el hombre tiene como dos neshamot, como dos almas, ¿no? Tiene el alma, el nefesh elokit y el nefesh ba'amit, o sea, tiene el alma divina y el alma animal. ¿Sí? Entonces, ¿para qué venimos nosotros aquí? ¿Para el alma divina o para el alma animal? ¿Qué opinan ustedes? Alma divina, pero el alma divina, si está divina, ¿para qué está con ella? ¿Para qué? Para sublimar el alma animal. Mejor, Akadosh Baruj Hu quiere de que nosotros volvamos al alma animal divina, eso es lo que quiere. ¿Sí? Que adivinemos, que adivinemos al alma animal, que la volvamos divina. Ese es el Corbán. ¿Sí? Corbán viene no solamente de la palabra sacrificio, sino de acercamiento. O sea, nosotros cuando sacrificamos un animal, o un vegetal, o un mineral, Beit HaMikdash, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos acercando a Hashem. Le estamos dando una dimensión más. Entonces, el Talmid Jajam, cuando estudia Torah, básicamente, por supuesto, él crece, pero también le está dando a la Torah una dimensión más profunda, porque nosotros estudiamos la Torah, analizamos la Torah, entendemos la Torah. Entonces, que lo que los dos ganamos, nosotros ganamos y también la Torah gana. O sea, nosotros al estudiar la Torah la hacemos más Torah, más grande, más cercana a nosotros y más cercana a nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Qué? Y ese es el trabajo intelectual, el trabajo interior, profundo del estudio de la Torah, que quizás en ese aspecto es un poquito más elevado, es más elevado que un corbán, porque un corbán al final es un trabajo físico, material, con un animal, que es algo grande, que es algo importante. Pero cuando yo estudio la Torah, estoy trabajando en la mente, en el corazón, en las ideas, en los conocimientos. ¿Qué? ¿Qué gana la Torah? ¿Eh? ¿Qué gana la Torah? Nosotros ganamos la grandeza, pero la Torah. La Torah gana que, ¿sí? Hoy en día cuando estudia Torah puede estudiar Rashi, Rambam, ¿sí? O sea, ¿sí? ¿Sí? Una gran variedad de opiniones y de ideas que todas son de la Torah. Entonces, ¿sí? Digamos así. ¿Qué es la Torah sin Rashi y sin el Rambam? A ver qué opina usted. ¿Ah? No tengo una opinión. Yo creo, ¿sí? Yo creo que la Torah con Rashi, con Rambam, y con Ramban, y con todos los Rishonim, y con Rabbi Akiva, y con Rabbi Shimon Bar Yochai, es una Torah mucho más gigantesca. Muy rica. Kamubán de que todo eso está dentro de la Torah, ¿sí? O sea, ¿sí? La mente, la Torah de Rabbi Shimon y de Rabbi Akiva y del Rambam y de
hasta nuestros días, del Hafetz Haim y del Rav Kook y de todos, ¿no? Todo eso, por supuesto, parte de la Torah. Pero ellos lo que hicieron fue, ¿sí?, desglosar, o sea, fue agarrar el átomo y hacer bomba atómica. Eso es lo que ellos hicieron. Entonces, es como siempre una pregunta: ¿qué es mejor? ¿El átomo o la bomba atómica? ¿Qué es mejor? ¿El trigo o el pan? Entonces, a cada uno nos dio el trigo. El trigo es excelente. No se puede hacer pan sin trigo. Pero yo les voy a poner, Besat Hashem, para mañana en la noche en la ciudad de Shabbat, 3 trigos, y con eso hagan a Motzile Geminar, a ver qué les parece. ¿Sí? Qué sabroso va a ser poner ahí 3 semillas de trigo. O sea, ¿para qué pan? Pon trigo y se acabó. ¿Pero ahora? Todo lo que envuelve al trigo en cuanto al potencial, porque necesita el oxígeno, el aire, de la tierra. ¿Vale? O sea, lo mismo. ¿Verdad? Entonces todo eso la Torah se lo tiene que agradecer ¿a quién? Al Talmid Jajam. O sea, es la riqueza en la enseñanza, la riqueza en desglosar y entender cada palabra, ¿Verdad? la aplicación. Eso hace de la Torah una Torah grandiosa, rica. Sí. Aplicación, ¿Verdad? aterrizarla donde tiene que aterrizarla. Entonces de esa forma que el Talmid Jajam se vuelve como él se vuelve como el Mishkan de la Torah. Cuando no tenemos el Mishkan, cuando no tenemos el Beit Mikdash, entonces que nosotros, los estudiantes de la Torah, nos volvemos como el hotel momentáneo donde está ubicada la Torah. ¿Qué? Quiere decir que no veo cómo puede ver que se hace la Torah más rica lo que está estudiando la Torah con Rashi. El estudiante ya llega más rico porque tiene más información. Pero la Torah yo lo veo lo mismo, ni más rica ni más pobre. La Torah es la Torah. La Torah, como dijo bien Beluga, la Torah oral. La Torah escrita es desde la primera letra hasta la última letra y ahí se acabó. Pero ¿cuál es la diferencia entre la Torah escrita y la Torah oral? ¿Por qué es tan importante la Torah oral? ¿Por qué? Porque la Torah oral es dinámica, es una plastilina que uno le va dando formas, le va dando todo su conocimiento que se va acumulando. ¿Y qué sería? O sea, uno piensa, ¿qué sería la Torah sin todo lo que nosotros recibimos del Talmud y de la Mishnah y de la Gemara y de los Midrashim y del Zohar y de la Halajá y del Shulchan Aruch y del Rambam y de los libros de Sofía Judía y del etcétera, etcétera? Entonces, imagínense ustedes, solamente imaginen, quiten todo eso y dejen a la Torah solamente en 5 libros de Moshe y alguna que otra información sobre qué hacer y zeo. Entonces, es un forma de entender. Sí, yo creo que esa es una Torah enana, una Torah pequeña. ¿Okay? Entonces el Talmid Jajam se engrandece con la Torah, pero él también engrandece la Torah. Yo me refería a hacer una Torah escrita. No, pero también el entendimiento de la Torah escrita, ¿sí? O sea, pues, sí. Si yo tengo un perush de la Torah y tengo otro perush y otro perush, entonces yo veo de que lo que aparentemente es el marco ese de las palabras que están en la Torah es mucho más, mejor. Lo que pasa es que la Torah no puede hablar, entonces ella no te lo puede decir. Entonces vienen los Talmidei Jajamim y te dicen, mira, esto es lo que la Torah te quiere decir, lo que pasa es que no tiene boca para poder decírtelo.
Entonces esas son las bocas de la Torah, o como dicen los Jajamim, Shivim Panim la Torah, las 70 dimensiones de la Torah, ¿sabes? Como lo llamemos. ¿Sabes? Muy bien. Rab, es que ¿Qué? los Jajamim van descomprimiendo la Torah para que abarque todos los aspectos de la vida, porque vemos que todo lo que sabemos, lo que conocemos, lo que experimentamos, está ahí. ¿Ves? ¿No? Y cuanto más uno conoce la Torah, se va dando cuenta cómo esa Torah también está conectada con la vida. Y no solamente con la vida del pasado, sino con la vida del presente y con la vida de muchas cosas que aparentemente no están en la Torah o no aparecen en la Torah, pero cuando uno tiene conocimiento, entonces se va dando cuenta que, ¿sí? Que la Torah también tiene lo que opinar en inseminación artificial y tiene lo que opinar en probeta y en muchas otras cosas que dice que la Bemet, a mí, si estos son descubrimientos de los últimos años, ¿cómo es posible que eso? ¿No? Pero de repente hay una pequeña Gemara en algún lado que dice que una mujer se hizo un baño en una tina y quedó embarazada. ¿Cómo quedó embarazada en una tina? Sí, porque había una partícula de semen que un hombre, sí, que su esposo, no sé qué, que estuvo ahí, que se bañó, y esa partícula de alguna manera se introdujo, sí, en la vagina y de ahí la mujer quedó embarazada. Eso que es, en las palabras modernas, eso se llama inseminación artificial. ¿Mejor? Es eso. Solamente que está dicho de una manera más burda, ¿sí? Entonces hoy el doctor o el científico no lo va a explicar. Bueno, sí, les voy a hablar de inseminación artificial, ¿sí? Una señora estaba una vez en una tina y... ¿Eh? No, entonces de ese tipo de cosas que a veces parecen cosas así muy burdas o muy simples, los que saben Torah, que son los Talmidei Jajamim, entonces ellos dicen, aquí está ese tema tan moderno que los Jajamim lo dijeron a su manera o a su forma hace 2000 años, pero que básicamente en la época moderna es exactamente ese tema. Entonces, bueno, ahora tenemos que analizar, ¿sí? Y ahora vienen muchas preguntas. Si ustedes ven que yo el miércoles no estoy viniendo, porque yo estoy estudiando este tipo de cosas también a nivel de la halajá, de mes. Entonces, por ejemplo, hay una gran pregunta. Cuando hay un caso de inseminación artificial, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes tipos. Entonces, aquí no hubo relación. No hubo relación entre un hombre y una mujer. Aquí hay un producto que salió de un hombre y que, bueno, que se introdujo dentro de la mujer. Entonces, bueno, aquí que es el esposo. ¿Y qué pasaría si es de otro hombre? ¿Sí? Una tina pública y, bueno, ayer se bañó ahí un hombre, hoy se bañó y después se baña una mujer, nada que ver con ese hombre, y de repente ella recibe el semen de otro hombre. Entonces, esa mujer que hizo adulterio, porque es... ¿Ah? Buena pregunta, ¿no? ¿Eh? Oh, y ahora viene la gran pregunta, ¿sí? Cuando nazca el bebé, ¿sí? ¿Quién es el padre? ¿Ese señor? O sea, el dueño del semen, ¿ese es el padre? ¿Qué? O por ejemplo, cuando se agarra un óvulo, ¿no? Para producir, ¿no?
la probeta, y luego eso se introduce en el vientre de la madre. Eso es lo que se llama la empundekait, ¿sí? La madre hotelera. ¿Quién es la madre del bebé? ¿La hotelera o la que dio el óvulo? O Ulay, ese bebé que va a nacer, tiene dos madres. El caso de los vientres alquilados. Ajá. Tremendo. Ahí hay una pregunta. ¿Por qué? Esos son ejemplos como nosotros, ¿sí? Agarramos básicamente una idea o un concepto o un ejemplo que tenemos de nuestros jajamim y que eso se va desarrollando, y por eso esto engrandece a la Torah. La Torah tiene opinión y nos enseña qué hacer también en un caso así. Es como van de que como no hay, no se habla mucho de ese tema, o hay un ejemplo por aquí, o hay un ejemplo por acá, entonces bueno, los sabios contemporáneos tienen que manejar muy bien su cabeza para ver, bueno, cómo es la halajá en un caso así, ¿sí? Porque decidir si la madre es la que dio el vientre, o decidir que la madre es la que dio el óvulo, ¿sí? Hace una gran diferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando nace ese bebé, ¿a quién tiene que él respetar como madre? ¿Con quién tiene que cumplir una mitzvah muy simple como respeta a tu madre y a tu madre? Quinto mandamiento de la Torah. ¿Quién es la madre biológica? ¿La que dio el óvulo o la que... o el bien? ¿Quién dijo que eso? ¿El óvulo puede desarrollarse en el aire? ¿No? En el vientre. Entonces, está bien. Mejor. Entonces, Bemet, hay discusión entre los sabios modernos en esa halajá. Hay jajamín que opinan que la madre es el vientre. Y hay jajamín que opinan que la madre es el óvulo. No me importa la madre. La madre, no me importa el vientre. El vientre es como el pan que pongo en el horno a cocinar. Entonces, ¿qué? ¿El horno es lo importante, o el pan que se cocina? ¿Qué? ¿Es el pan? No, porque este es un pan que lo sacaron de un horno con el otro horno. Entonces, siendo un vientre original. Sí, pero el pan se hizo en ese horno y no en el otro horno. Claro. ¿Es mejor? O sea, el vínculo que hay entre el feto que va creciendo y la madre, eso forma parte del niño. No hay vínculo. ¿Cómo que no hay vínculo? No hay vínculo. Investiga bien, que no hay vínculo. Hay Hay un vínculo básico, no hay vínculo. El vínculo real es con la mamá, que parezca lógico. Si la mamá es una O por ejemplo, y el niño no saldrá bien. Y si la mamá es una mamá normal, el niño saldrá, o sea, tiene que afectar seguro. ¿Cómo va a afectar el comportamiento de la madre con el niño? ¿Está bien? Todo influencia, sin ninguna duda. Pero al fin y al cabo, nosotros tenemos que decidir, ¿sí? De dónde viene el concepto de la madre. ¿Quién es la madre? ¿De dónde o cómo una persona tiene madre? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Es el cuerpo que permitió el desarrollo del bebé? ¿O es la materia prima? ¿O es el feto? ¿Es el óvulo? ¿Qué? ¿Cómo? La primera madre es la tierra, de ahí el Hashem cogió y sacó al ser humano. ¿Estoy de acuerdo? Mejor. ¿Qué? O por ejemplo, otra... ¿Qué? Otra pregunta que surge es nosotros tenemos que inyectar, ¿no?, el producto dentro de la madre, ¿sí? No sé, el óvulo, el semen, ¿sí? Dentro de la madre, ¿no? Entonces los poskim modernos
tiene una gran pregunta. ¿Cuándo tenemos que hacer eso? ¿Cuando la madre está pura? ¿La señora? ¿O afilo en la época de Nida? Cuando está Nida. Entonces la pregunta es, la halajá dice que cuando un hombre mantiene relación con una mujer Nida, entonces el hijo no es mamzer, o sea, no está prohibido de contraer matrimonio dentro de Am Israel, pero tiene un cierto nivel de defecto espiritual. ¿Por qué? Porque cuando el hombre mantuvo relación con su esposa, si su esposa estaba en la época de impureza, entonces hay una cierta influencia en el bebé. Y ese bebé, cuando nazca, entonces se va a considerar que no es de la primera, del top, sino que tiene un cierto defecto. ¿Sí? Y si yo quiero casar a mi hijo con esa niña que nació de esa relación, por ejemplo, si es de una niña que hizo teshuvah y que sus padres no cumplían Torah y mitzvot, y con seguridad la relación que mantuvieron para tener o para traer a esa niña no era en el momento que ella estaba pura, porque ella no iba a la mikve, pero luego la niña hizo teshuvah y ahora es una mujer tzadeket y quiere casarse. Entonces dice Jajamín, no, hay un cierto punto. Entonces ahora cuando yo hago ese intento científico para que esta mujer tenga hijos, entonces hay quienes preguntaron, bueno, ¿es lo mismo hacerlo en la época? O sea, hay que decirle, no, mejor vaya a la mikve y luego de que vaya a la mikve le vamos a inyectar lo que le vamos a inyectar, o que no hay diferencia. Buena pregunta. Es muy complejo. ¿Ah? Muy complejo. ¿Se dan cuenta? Bueno, Primero una base de tantas cosas. ¿Top? Entonces eso es un ejemplo de cómo los Talmidei Jajamim, por un lado, se nutren de lo que estudian, pero por el otro lado, en el momento que ellos se nutren de lo que estudian, entonces inmediatamente ellos engrandecen a la Torah, porque aquí vemos que la Torah también tiene lo que opinar sobre estos temas, sobre estas cosas que aparentemente durante miles de años eran cosas totalmente utópicas y que no tienen ninguna relación con la realidad. Y hoy en día se volvieron no solamente realidad, sino que se volvieron el pan de cada día, con tantas parejas que necesitan utilizar esos sistemas para tener hijos. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, por ese lado, que es lo que la Torah recibe parnasá, que es lo que recibe sustento de Talmid Jajam, más que todos los korbanot que podríamos traer. Y por eso, Mion Shechará Bet Hamikdash, Ubatlu HaKorbanot en lo que yujú la Divrei Torah, Torah Mitchadeshet Bepif. Y por eso, desde que se destruyó el Bet HaMikdash y se anularon los sacrificios, Akadosh Hu solamente tiene las palabras de la Torah y la Torah que se renueva en su boca, del Tzadik, del Talmid Jajam. ¿Quién? Mishum Zei, por eso Mimenu, Ki Mimenu Tochel. Por eso de ella comerás. Ven la mazón baolam hazeh la mimenu meelu shekamou. Por eso no tiene alimento en este mundo, sino de ellos y de aquellos que son como él. Que Adam etz hasadeh, porque el hombre que es el árbol del campo, nikra Adam anudá lemala ulemata,
es denominado el hombre que es conocido arriba y abajo y que trae bendición. El árbol del campo, que es un árbol grande y fuerte, de aquel campo que Hashem lo bendice. Top, Atkan, señores, por hoy. En caso de una ciudad sitiada. Estamos hablando de una ciudad sitiada. Es una ciudad que está sitiada. ¿Qué? Ya, normalmente habían dos estructuras antiguamente cuando se creaban las ciudades o los castillos así. La primera estructura ponían árboles lo más alto posible para que cubran paredes por cuestiones. Para que si venía un enemigo, ellos pueden tener la ventaja logística de verlo, si no, ¿qué? Y la segunda era tomar cierta distancia de en este caso de la construcción hacia donde estaban los bosques, básicamente, para que esos árboles de pequeños, como pasaba a nivel de desierto, entonces así habían las dos puntas, a nivel de montaña y a nivel de desierto, cómo se construían este tipo de cosas. En cualquiera de los dos casos, si yo, por ejemplo, yo soy el conquistador, vas a conquistar una ciudad de este estilo que tiene los árboles alrededor, yo tengo que necesariamente tumbar árboles para poder tener un día más libre para la conquista. ¿Qué pasa en ese caso? La habla como que si es algo totalmente necesario para poder ganar la guerra, entonces, ¿verdad que se puede? Pero aquí en general, sí, o sea, de no destruir árboles frutales porque sí. No tengo necesidad. טוב, dice el Hafetz Haim, Shemirat Alashon, Sha'ar HaTebuna, capítulo 3. La persona que quiere tener mérito de cuidar su lengua. Y así que haga todo lo contrario de los que son los que hablan la Shonará. Que siempre procuran juntarse con otras personas porque por supuesto para hablar la Shonará, hablarlo con uno mismo es un poco aburrido, entonces es más interesante con otras personas. ¿Sí? Para escuchar las, ¿cómo se llama eso? Las nayes. ¿Saben lo que son las nayes? Las, news. Las nuevas, ¿no? Las news. Las news. Que escuchaste la news de tal y de fulano y de mengano. ¿Qué? Entonces, hay en qué apoyarse para poder burlarse de alguien, o hablar de alguien, o insultar a alguien, o etcétera. O le regala o contárselo a otras personas luego. Vengan reglatam tamid lidrosh odot chadashot shenasab ba'ir ben adam lachavero. Sí, escucharse lo que le hizo fulano a mengano y cómo le respondió mengano a fulano y qué pasó después con la policía y con esto y con lo otro. Entonces estas personas que no le permiten a sus lenguas descansar, las tienen bien ocupadas. Entonces nosotros tenemos que darle descanso a la lengua, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Bueno, menos cuando estamos en la yeshiva estudiando Torah, ahí sí. La cola se va a tragar, todo lo que lo haga en pausado, en entonces primero que deje de ir a estos tipos de reuniones y que trate de estar menos en el tema de las novedades que van sucediendo en el lugar. Sí, especialmente hoy en día que estamos tan metidos en el tema de las noticias. Sí, una vez alguien dijo, si tú quieres una píldora para volverte depresivo, entonces abre las noticias. No necesitas ninguna píldora, nada, o sea, no necesitas hacer nada, solo abrir la radio, escuchar, este mató a este, y este lo robó a este, y este pasó, y este violó, y entonces ya con eso, ya, ¿sí? Y hoy en día estas píldoras son constantes, o sea, cada media hora, cada hora, entonces, ¿qué?
Entonces, cuando la persona se acostumbra a esto, a desconectarse más de estas cosas, de manera natural va a poder adquirir la cualidad de cuidar su lengua. Miren, ¿cuándo sabemos que una persona cuida la Lashon Hara? ¿O cómo nosotros sabemos si cuidamos la Lashon Hara? ¿Saben cómo? Cuando no está gripado. Cuando escuchamos a una persona hablando la Lashon Hara y nos molesta. O sea, si tú lo tomas como algo normal, entonces quiere decir que todavía no estás curado. Buen síntoma. Todavía estás medio enfermito. Entonces, si tú escuchas a alguien hablando la Lashon Hara y tu oído te dice, ¡Ixsa! ¿Sí? ¡Qué basura! Entonces, eso significa que ya tienes la delicadeza espiritual para sentir de que eso no es para ti. ¿Por qué? Porque ya de manera natural él ya está en el lugar donde esas cosas o esa forma de hablar ya es anti-naturaleza, o sea, va en contra de su naturaleza. Y dice, y esa es la realidad. Que la persona que se cuida de hablar Lashon Hara y de escuchar cosas prohibidas, o sea, al principio le va a costar. ¿Sí? Cuesta. Cuando una persona quiere empezar a ejercitar este tema, al principio le cuesta, porque de repente le vienen las ganas de hablar de fulano, de otra cosa, o de escuchar, y decir, sí, están hablando ahí los compañeros, entonces, bueno, está ¿cómo se dice? El deseo de participar. Al principio es un poco complicado. Pero después, pero ¿qué va a pasar? Cuando hay una persona que tú conoces, que a él no le vayas a contar la Lashon Hara porque él te va, muy amablemente te va a despachar. Es como una persona que tú conoces que le quieres proponer comer algo taref. Entonces tú sabes de que no, kilo, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Yo sé que esta persona no come esas cosas, no las va a comer. Entonces es como que la barrera ya está hecha. Ya está hecha. De forma natural. Entonces dice el Hafetz Haim, con la Lashon Hara pasa lo mismo. Si la gente te conoce y sabe de que tú no estás ahí, tú no estás en esa ubicación con la Lashon Hara y escuchar y hablar, entonces la gente no se te va a acercar a ti a decir esas cosas o a hablar de esas cosas. Yo me río porque a veces hay alumnos que me vienen a decir a mí una cosa de esta cosa. Mira, Rab, no le quiero decir la Lashon Hara, pero no sé, ¿sí? Entonces, ¿le puedo contar esto o no le puedo contar esto? ¿Le puedo decir o no le puedo decir? ¿Sí? De algo que... ¿sí? Entonces le digo, mira, depende, vamos a ver de qué se trata. Porque a veces sí es importante que yo como director de un grupo de alumnos, entonces hay cosas que tengo que saber, ¿sí? Con discreción, pero hay que saber. ¿Mejor? Entonces ahí viene el aviso, ¿sí? Esto tiene que ver con la Lashon Hara, o sea, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Pero hay personas que tú no les das ese aviso. Hay personas que empiezan a hablar con sus compañeros de este y del otro, Najón, y mira, te quiero decir algo que tiene que ver, ¿me quieres escuchar o no me quieres escuchar?
Entonces, si tú conoces a esa persona y sabes de que no te va a escuchar, entonces no le vas a hablar de eso. Porque para él es como servirle taref. Pero nos tenemos que hacer el título. Nos tenemos que hacer el título. Y que la gente sepa, no. Con estos del departamento hispano, no te gastes, jabal alasman, no. ¿Tú quieres Lashon Hara con ellos? No, ellos estudian todos los días Lashon Hara con el Rosh Hashanah. Y practicando para... Entonces, de esa manera, sí, uno se hace se hace la propaganda. ¿Sí? וילך עם הסחורה הזו של לשון הרע ולחילו למי שריצה לקחו ויראותו כי לא לחו בתפארת ולא בעיניו האיש הזה כי יחשבנו בעבור זה לבעל לשון הרע עולה לץ. Entonces, este señor que quiere hablar Lashon Hara se va a tener que buscar otro cliente, como se dice, ¿no? O sea, tiene que ir a vender su mercadería a donde haya quien la compre. A un similar. נכון, בדיוק. וכמעט שהוא לא יצטרך לשמור לעצמו עוד מלשמה. Entonces, de esa forma, esta persona básicamente ya, ¿cómo se dice? Ya tiene ¿cómo se dice? Cuando... ¿El hábito? No, las inyecciones que se hacen en contra de las enfermedades, la vacuna. Entonces, el señor ya está vacunado. Todos saben que ya tiene la vacuna. Entonces, prácticamente no se va a tener que cuidar de escuchar que valea una rabia que ya pruebe de Maseish Meruto. ¿Por qué? Porque cuando él se acerca, había un grupo de personas que estaban hablando y cuando se acerca, rega, todos a cambiar de tema porque aquí viene el ayuno rarrero. Cuidado. Una vez un capitán, sargento, no sé, que dirigía a su grupo de soldados, y él era muy meticuloso en este tema. Entonces le contó de que muchas veces cuando él se acercaba a los soldados, y ustedes saben, los soldados les gusta hablar y no siempre hablan con las palabras más delicadas del mundo, ¿sí? Entonces él cuenta que decía que cuando lo veían acercarse, cuidado, ahí viene cambien de tema, La policía anticadura. ahí viene el Hafetz Chaim, Y Momen Samuch Laim Beshapru, que Urban Absham Ben Kalka Shomah Azet Cholatam Ben Yeshar. Entonces, por eso, él se cuida y la gente se cuida de no hablar con él de estas cosas. Entonces, solamente al principio esto va a ser más difícil. Shaskim Belibo Behemet. Mendel, ¿cómo está? Y todo esto está dentro. Que no es trabajo del norte, señor Shimon, señor Mendel, después nos dice, Dijeron Jajamim en Masejet Moed Katan, Kol Hashem Orjotav Ba'olam Hazeh, todo aquel que tasa, que mide sus caminos en este mundo, Zohe Ve'roe Bishuato, él tiene mérito de ver la salvación de Akadosh Baruj Hu. Entonces, el Hafetz Chaim nos dice aquí, hazte propaganda de que si alguien quiere empezar a hablar cosas, que sepan que contigo eso no funciona y que tienen que ir a buscarse otros clientes. Acá. Mejor solo que mal acompañado. ¿Está bien? ¿Así que andaba por el norte? Opa.
¿Cuándo va a abrir la mano? Hay esperanza. Me extrañó que no vaya a venir a la Primero tenés que acercarte para aprender a hacer. Por ejemplo, ahora las otras son los seguramente renten el lugar.